Bueno, si está todo, empezamos. Falta alguien, ¿no? ¿Alguien necesita de esto? La idea mía cuando empecé a hacer la sesión era, la sesión es la enfermedad tromboembólica venosa. ¿Eso qué quiere decir? Trombosis venosa superficial, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Entonces, es enorme. Con lo cual, yo no me he puesto a calcular ni a mirar incidencias, prevalencias, cosas que yo creía que si os contaba, igual que os contaba, se os iban a olvidar. Entonces, mi idea era intentar coger lo que nosotros podemos necesitar de esto a nivel de urgencia para todos los días, ¿vale? Entonces, lo primero es que cuando me ha pasado, entonces he pensado que igual le pasa a más de uno, yo he pedido el codoble para hacer diagnóstico de posibles enfermedades tromboembólicas venosas y me he encontrado con el resultado de la ecografía que muchas veces no sabía si era del sistema superficial o del sistema profundo. Entonces quería hacer un repasillo rápido de la anatomía venosa del miembro superior e inferior. Luego, haciendo revisión, cuando he empezado a estudiar un poquillo, pone que hasta un 24% de los médicos, que hasta en un 24% de los casos, por ejemplo, la vena superficial, creemos que es del sistema venoso superficial y le ponemos tratamiento como si fuera una enfermedad tromboembólica superficial, con lo cual hay que tener un poquito de idea de la anatomía. Entonces, recordaros que en la extremidad inferior las venas superficiales son la safena interna mayor, que recorre toda la pierna hasta arriba del muslo, hasta el callado, donde desemboca en femoral, la safena externa, que va por la parte externa llegando a la rodilla y desemboca en poplitea, que sí es del sistema profundo, y a partir de ahí las demás son del sistema profundo, acompañan arterias, tibiales, peroneos, desembocan en poplitea, de ahí sube a femoral, que es femoral superficial y femoral común, y de ahí llaga externa. Pero que sepamos distinguir esos dos circuitos. Luego, a nivel del brazo, para lo mismo, el circuito profundo son las venas que acompañan arterias, cubitales, radiales, humerales, humeral y axilar, que acaban en la subclavia, y el circuito superficial, que sería a nivel externo la cefálica, a nivel interno la basílica desemboca a nivel de axilar y la basílica a veces desemboca en humeral y a veces en axilar. Una vez dicho esto, una cosa a tener en cuenta es que los factores de riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa generalmente son comunes a tanto la trombosis venosa superficial, la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. ¿Esto por qué tiene importancia? Pues porque muchas veces, sobre todo en el miembro superior, cuando tenemos una enfermedad tromboembólica venosa, lo que vemos es que generalmente suele ser por iatrogenia, por vías periféricas o por la infusión de fármacos a nivel del brazo. Pero hay otras veces en que nos puede venir alguien que tiene una trombosis, que la diagnosticamos fácil porque palpamos y la clínica es bastante clara, pero no tiene estas características. Entonces, un paciente que puede tener factores de riesgo para producir una trombosis superficial, esos mismos factores de riesgo los puede tener para tener una trombosis venosa profunda y un tromboembolismo pulmonar. Entonces, tendríamos que pensar factores constitucionales, edad, embarazo, el puerperio, sobre todo en el primer mes del puerperio, está encamado de más de 4 días, hábito tabáquico, tampoco se trata de contarlo todo. Yo lo dejo y luego dejo bibliografía si queréis mirarlo. Pero que tengáis en cuenta que esos factores de riesgo, cuando no tenemos un factor local, pueden influir en que haya cualquier tipo de enfermedad tromboembólica venosa, no solo la superficial. De ahí a que tengamos que en el miembro superior, aunque es menos frecuente y menos probable, puede haber, a partir de una trombosis venosa superficial, una trombosis venosa profunda y un tromboembolismo pulmonar. Entonces, eso a nivel de tratamiento también tenemos que estar pendientes, porque si tenemos un paciente que tenemos claro por qué tiene una enfermedad, una trombosis superficial, no estamos obligados a ponerle heparina, pero cuando tenemos un paciente que en principio no tenemos una causa y que sus factores de riesgo tienen opción de que haya producido una trombosis venosa profunda, también tenemos que hacer más diagnóstico y más tratamiento, tenemos que poner heparina también. En el miembro inferior tenemos que tener en cuenta que la trombosis venosa superficial suele ser más frecuente en las venas varicosas. Es lo mismo, ahí tendríamos un factor local que tiene menos riesgo que aparezca en una vena sana, pero cuando aparece en una vena sana el riesgo va a aumentar. ¿Por qué? Porque todos esos factores de riesgo nos pueden estar produciendo
concomitantemente una trombosis venosa profunda y la complicación de un TEP. Con lo cual, en conclusión de esto es que antes las trombosis venosas superficiales no le poníamos heparina, no le hacíamos mucha cuenta y tampoco mucho seguimiento. Y tenemos que tener en cuenta que cuando no tenemos una causa previsible de esa trombosis venosa superficial, ese paciente tiene riesgo de tener concomitantemente una trombosis venosa profunda. A nivel de miembros inferiores, lo que recomiendan es hacer ecodoppler a todos los pacientes, completo y bilateral, por este riesgo que tenemos. Y a partir de ahí, el tratamiento ya no se basa solamente en observación, en heparinoides y demás. Los AINES lo recomiendan ya no de entrada a todos los pacientes, sino a aquellos que tienen un dolor muy intenso, que no se alivia con las medias de compresión. Los heparinoides tópicos están indicados porque aceleran la resolución y mejoran los síntomas. Pero lo que tenemos que poner a todos los pacientes con una trombosis venosa superficial de miembros inferiores es la heparina a dosis profiláctica 4 semanas. En estos pacientes, cuando la trombosis venosa encima es proximal, está cerca de callado, tenemos que poner la primera semana dosis terapéutica. Y una vez que hemos pasado la primera semana, hasta completar las 4 semanas, la dosis profiláctica. ¿Más o menos queda claro? Pasamos a la trombosis venosa profunda. En el diagnóstico de la trombosis venosa profunda tenemos un problema, que no es tan claro como la trombosis venosa superficial, que podemos ver la inflamación, el color, palpar el cordón varicoso. Algo para allá. En la trombosis venosa profunda vemos una clínica que todos conocemos: dolor, edema, cianosis, tumefacción, dolor con la flexión dorsal del pie. El problema es que podemos tener pacientes que tienen una trombosis venosa profunda y no tienen todos estos síntomas, y pacientes que teniendo todos estos síntomas no tienen una trombosis venosa profunda. Entonces, para eso se crean las escalas que nos van a mezclar la clínica con los factores de riesgo que pueden tener esos pacientes y nos marcan una probabilidad de que el paciente pueda o no tener una trombosis venosa profunda. Entonces, la escala de Well, que es la que utilizamos habitualmente y es la que tenemos fácil manejo, no la voy a leer entera, la tenéis ahí. Cada uno de los puntos vale 1, menos el último, que vale menos 2. De tal manera que por debajo de 1 tendríamos una baja probabilidad, entre 1 y 2 una moderada probabilidad, y por encima de 3, 3 o más, alta probabilidad. A partir de ahí tendríamos que hacerle una analítica con dímero D. Si el dímero D nos sale normal en un paciente que tiene baja probabilidad, en principio no tendríamos que hacer más pruebas, nos está excluyendo el diagnóstico. Todos sabéis el tema del dímero D, que el dímero D, si nos sale positivo, no nos está confirmando que hay una trombosis venosa profunda, pero si nos sale negativo, generalmente con baja probabilidad nos la va a descartar, porque tiene un alto valor predictivo negativo. A partir de ahí, pacientes con baja probabilidad dímero de negativo, descartamos la trombosis. Riesgo moderado o alto y dímero de positivo, ecodoppler a todos los pacientes. ¿Qué nos puede pasar? Que nos encontramos un paciente que tiene probabilidad clínica moderada o alta y que el dímero D nos sale positivo, pero que le hacemos una ecodoppler y nos sale que la ecodoppler es normal, no aparece trombo. En estos pacientes podemos quedarnos tan tranquilos y decir, ah, pues no. Deberíamos de hacerle el ecodoppler otra vez a la semana para estar seguros de que realmente no tienen una trombosis venosa profunda. En cuanto al tratamiento. Y la pregunta del millón, de siempre. En ese contexto, en el que tú tienes una alta probabilidad de trombosis venosa profunda, un dímero de alto y un ecodoppler negativo, que hay que repetir a la semana o 10 días, según donde leas el doppler, en ese tiempo, ¿pones o no pones tratamiento? Por lo que yo he leído, a no ser que esté con... Pero yo no he leído en ningún sitio nadie que se moje. A ver, aquí que se moje no hay nadie en ningún lado. O sea, de todo lo que yo he leído, no hay consenso, no está claro. Yo, como profesional, lo que yo extraigo en conclusión para mí, es que yo se la pongo, la carina. Yo se la pongo. Pones dosis terapéuticas en ese caso. Salvo que esté contraindicado. O incluso si el paciente tiene muy pocos factores de riesgo y demás, por lo menos dosis profiláctica seguro. Por lo menos. Pero, ante la duda, es lo mismo de siempre, la más cojonuda. Porque es que... Y otra pregunta que tengo aquí con radiología. A ver, escala de Wells de riesgo alto y dímero de negativo, ¿se le hace ecodoppler o ni siquiera se le pide el dímero de? Mira, en pacientes con probabilidad clínica
con riesgo moderado o alto y o dímero de positivo, quiere decir, el dímero de negativo y una probabilidad moderada o alta, le tienes que hacer el ecodoppler. Entonces no merece la pena esperar al dímero de. Nunca. No. O pedirlo. En la probabilidad baja lo pide. En la En probabilidad la baja, probabilidad mejor sí. moderada y Pero alta. no, En una escala de Wells con riesgo moderado o alto, En la probabilidad moderada o alta, si no Esperemos que el quieres dímero. esperar al dímero D, no tienes por qué esperar al dímero D, porque realmente el dímero D lo que va es apoyar tu diagnóstico. Pero como no te va a Claro. servir para diagnosticarla, sino como para descartarlo y al final lo Bueno, vas es igualmente. igual, por eso te Si tú digo. tienes Claro. una alta probabilidad de que un paciente tenga una TVB por la escala de Wells, le pides el ecodoppler y está igualmente Hay muchos indicado. radiólogos que dicen, bueno, ¿qué dímero de tiene? Porque aquí, Igual. en las guías, donde esto yo lo he mirado en el protocolo de medicina interna, la última actualización, y te pone IO, si no te pondría I dímero D positivo, con lo cual, aunque el dímero D esté negativo, ecodoppler. Yo, por ejemplo, un caso con el dímero de negativo y alta probabilidad, yo tuve un paciente que tomaba Sintrom o alguno de los nuevos, Un anticoagulante. Valosabá, no lo sé, y tenía, era ecodoppler positivo y el dímero D estaba negativo. Pero he tenido otros pacientes que sí era positivo, o sea que no sé cómo influye realmente los anticoagulantes, si son todos unilaterales que influyen sobre el dímero D, la verdad que ese tema no sé. Pero que en el caso de la gente que toma anticoagulantes, yo creo que la escala Pero puede el ser problema que importante, tú tienes, si es positivo, te da que igual. tomen o no anticoagulante, el problema es que si tú tienes un dímero D positivo, puede estar positivo por tantas causas. Sí, pero bueno, yo digo, teniéndolo en el contexto de que son bueno, Una trombosis venosa profunda, si tú tienes una alta probabilidad, está indicado que le pidas el ecodoppler, al margen del resultado del dímero El D. problema es si es probabilidad baja, encima toma anticoagulante. Probabilidad baja, Entonces, el dímero de D vida negativo, para mí lo no que me- te dicen las guías es que ahí se acabó, que te está Claro. excluyendo el diagnóstico. claro. Vale. Ya luego cada uno. Ya depende de si tomas Sintrom, si está en rango terapéutico o no está. Claro. Sí, porque muchas veces Digo, el ya de depende de ¿para cada qué? uno, Si ya pero está en con principio síntomas. probabilidad baja, el Claro. dímero negativo lo descarto. Bueno, en el tratamiento, el objetivo del tratamiento de la trombosis venosa profunda no son disolver el trombo. El trombo se supone que lo va a disolver el propio paciente con su fibrinolisis. Lo que vamos a hacer es evitar con la anticoagulación que el trombo progrese y que nos produzca las complicaciones que nos puede dar una trombosis venosa profunda, que son el TER, que haya una recurrencia de la trombosis venosa profunda o que haya un síndrome posttrombótico. Entonces, antiguamente se hacía reposo y ya está. No, ahora el reposo es inicial porque el paciente, entre otras cosas, suele tener la pierna con mucho edema, le cuesta caminar y demás. Pero en cuanto se pueda, se recomienda la deambulación temprana y un vendaje compresivo o media elástica. ¿Desde cuándo? Desde que las tolere. En el momento que las tolere, las debe poner. Y pone mantener al menos 2 años. En otras guías pone que por lo menos 1 año. Se supone que cuanto más tiempo la mantenga, lo que va a hacer más que nada con la compresión es prevenir el síndrome posttrombótico, con lo cual si la puede aguantar entre 1 y 2 años más, perfecto. Heparina a dosis terapéutica, que se pone, o el fondaparinú, que se tiene que poner cada 12 horas, aquí pone 5 o 10 días. Luego, a la hora de mantener la anticoagulación, va a depender de cada paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer, lo que te recomiendan es mantener la heparina hasta 3-6 meses y a partir de los 6 meses valorar el pasar al Sintrom. En los pacientes que no tienen este factor de riesgo, dependiendo del factor de riesgo que tengan, embarazadas por ejemplo, se debe mantener la heparina. En pacientes que no, a partir de los 3 días, en teoría empiezas con el Sintrom y cuando tengas el INR entre 2,5 y 3,5, suspendes la heparina y ya sigues con el Sintrom para mantener un INR entre 2 y 3. Otra opción de terapéutica que hay con la trombosis venosa profunda, la trombolisis. La trombolisis no se suele utilizar, pero hay casos en los que la trombosis es iliofemoral extensa, que lleva menos de 2 semanas de evolución y tienen bajo riesgo de sangrado. Aquí se debería hacer, pero lo que recomiendan es que sea con catéter, porque tienen menos riesgo de sangrado. Luego hay que seguir la pauta de anticoagulación normal. ¿Quién lo hace eso? Yo entiendo que lo harán los angiólogos o los vasculares. Los vasculares, en el último correo que nos mandaron, ponían que ellos se encargaban de las trombosis venosas profundas también. Lo que no sé es si a nivel de trombolisis o trombectomía... Aquí lo puede hacer o los angiólogos o el radiólogo vascular. o el intervencionista. O sea, Rodríguez Mesa o Mercedes.
Luego las trombectomías serían las mismas, las iliofemorales, pero que llevan con sintomatología menos de una semana. Y el filtro de vena cava inferior, yo siempre que he visto lo del filtro de vena cava inferior me ha parecido algo como que no sabía muy bien lo que era. Y el otro día se nos dio un caso de un paciente que el cirujano quería ponerle el filtro de vena cava inferior y el hematólogo decía que no le ponía. Y yo tampoco sabía muy bien por qué. ¿El paciente estaba pendiente de operarse, ¿no? Sí, se suele, vamos a ver, se debe poner un filtro de vena cava inferior en los pacientes en los que tienen mucho riesgo de hacer un cuadro de trombosis o que han hecho una trombosis venosa profunda y tienen mucho riesgo de hacer un TEP, pero al mismo tiempo son pacientes que tienen mucho riesgo hemorrágico o los tienen que operar, entonces no los puedes anticoagular. Y ahí dices, bueno, ¿qué hago? Tengo el riesgo de que haga un trombo y al mismo tiempo se puede poner a sangrar. Entonces ahí es cuando está indicado poner el filtro de vena cava inferior. Bueno, vamos al tromboembolismo pulmonar, que ya es lo último. Con el tromboembolismo pulmonar pasa prácticamente lo mismo que con la trombosis venosa profunda, y es que la clínica... Un momentillo, antes de pasar aquí. No has hablado nada de los NACO, ¿no? De los nuevos anticoagulantes para la TVP. En cuanto a eso, como las últimas revisiones que hay no son de los últimos... O sea, yo las últimas revisiones que he visto son de 2009, 2010, 2011, pero yo no me he encontrado muchas revisiones sobre este tema, por ejemplo, de 2014. Entonces, sobre todo, donde están poniendo los nuevos anticoagulantes orales es a nivel de profilaxis en los pacientes con cirugía. Es donde más se están utilizando. Eso está aprobado en la cadera, ¿no? En la cadera está aprobado, pero se está empezando a ensayar en otras cirugías. En ficha técnica creo que está en prótesis de rodilla también. Sí, ya en cirugía ortopédica es donde más se está utilizando. Está el rivaroxaban, seguro. Pero no Sí, se está empezando a utilizar, pero Sí, todavía se aprobó primero para eso y luego ahora se pasó a FA, por ejemplo. cosas Pero concretas sí, que hayan aprobado, de decir que se ha demostrado y que ahora de momento lo que yo he encontrado es que para cirugía ortopédica sí, pero que de momento para otras cosas no. Pero para prótesis, ¿no? Para prótesis, para cuando se intervienen de prótesis. Nosotros estamos acostumbrados a ingresar todas las TVP, ¿no? Un par de veces me ha pasado aquí, o 3 veces, que he ido a ingresar a la TVP y el internista, según el nivel de... La ha dicho que ¿dónde no. estaba? Eso nosotros vamos a seguir ingresándolas todas, Sí. estén en gemelo o en... Yo- Por ejemplo, me dice, mira, es que peronea. Pero eso, ¿el nuevo equipo de interna o el anterior? El viejo. En Todas cada las sí que TVP cosas así, se ingresan. de rodilla para abajo para casa. Pues aquí Con se cada ingresan- hora. sitio. Aquí se ingresan Pero todas. es por lo que hemos hablado antes, Aquí se porque ingresan todas. cuanto más proximales, más riesgo tienes de que te haga un TEP. Cuando más distales, menos riesgo tienes. Yo, en lo que he encontrado al respecto de eso, lo que dice es que se puede tratar de forma ambulatoria una trombosis venosa profunda, pero tiene que ser en pacientes muy concretos, con muy pocos factores de riesgo, que tú sepas que van a cumplir el tratamiento, que ante cualquier cosa van a acudir, tú no puedes tener el esto de por debajo de la rodilla para tu casa, tienes que valorar un poco individualmente al paciente y desde luego de poplite acá arriba el riesgo aumenta mucho más de que te haga una cosa. Yo creo que en las circunstancias en las que nosotros estamos, que generalmente no tenemos problemas de ingresar y demás, lo más lógico Que no es ingresarlo. Entre otras cosas porque se tiene que decidir la pauta de anticoagulación y demás, no es solamente poner la parina y mandarlo a tu casa. Tú le pones la parina a dosis terapéutica, lo mandas para su casa y le tienes que estar calculando el INR y poniéndole el sintrón a ver cuando haces el paso. Ahora, yo Es más creo, cómodo hacerlo desde desde el punto de vista ingreso. del urgenciólogo, se deberían ingresar absolutamente todas las TVPs, todas. Y las te voy a decir, superficiales cercanas al callado, que tienen el mismo riesgo de efectivamente, una profunda. una SAFER interna arriba, eso hay que Cercana al ingresar. callado, yo ingresé Eso interesa. una hace 2 semanas, que estábamos juntas. No es que realmente haya mucha bibliografía en ese sentido de Tiene un poco tan consenso. taxativo, pero sí es verdad que mi experiencia es que yo cuando empecé en esto, las popliteas eran superficiales. Las popliteas eran superficiales. Al cabo del tiempo no, las popliteas son profundas, hay que ingresarlas también. Después estaba en un hospital donde las generales también las ingresaban. Y en otro hospital donde decían que las generales que para su casa. Es decir, aquí nadie se moja, ni hay una evidencia clara. Por lo tanto, Y en las guías no lo... por lo tanto, tampoco- ante la duda, la más cojonuda, porque es nuestro trabajo. Mm. Entonces, aquí nosotros deberíamos ingresar todas las TVP.
Otra cosa es que luego esté un ingresado dos. Antes. Pero de todas maneras, un paciente que no tenga mucho riesgo, conocido, a lo mejor tiene una alteración de la coagulación no conocida. Claro. Entonces hay que estudiarlo. Lo que pasa es que a nivel de estudiar, por ejemplo, eso no lo incluyo aquí porque tampoco yo creo que nos implicaba a nosotros mucho, pero tampoco está, que yo pensaba que trombosis venosa profunda era estudio de trombofilia. No. Si tienes una causa, te olvidas. Si no tienes una causa y es el primer episodio, no A estás veces ni indicado se a hacerlo. O sea que si ya es recidivante o concomitantemente tiene una superficial y una profunda o le pillas profunda en dos lados, ahí sí, está claro. Pero si no, tampoco está ni buscar neoplasia. Buscar neoplasias, por ejemplo, es pues eso, en las recidivantes, en las que tiene superficial y profunda al mismo tiempo, pero no de entrada a todo el mundo a hacer el estudio. Pero ya eso depende, por eso yo digo que yo creo que nosotros debemos ingresarlo y ya en la planta que decidan en base a todos los factores de riesgo y en base a la localización y demás, lo que van a hacer, que anticoagulación le van a Nuestro poner. criterio debe ser ese. Yo creo que sí. Ingresarlas todas. Bueno, vamos al tromboembolismo pulmonar, que es lo que hablábamos antes, que la clínica son muchos síntomas que nos pueden orientar que un paciente puede tener un tromboembolismo pulmonar, pero que al mismo tiempo podemos ver un montón de pacientes con estos síntomas y que no tienen un tromboembolismo pulmonar. Son síntomas que aparecen en muchas otras enfermedades. El dolor torácico, la disnea, la taquipnea, la tos, la flebitis. Entonces, por lo mismo, pues se crea la escala de Wells con el mismo fin que la trombosis venosa profunda, que es incluir una serie de factores de riesgo, aparte de la clínica, que nos puedan dar una probabilidad mayor o menor de que un paciente pueda tener un tema. Entonces, por debajo de 2 tenemos baja probabilidad, entre 2 y 6 tenemos moderada probabilidad y por encima de 6 tenemos una alta probabilidad. En estos casos, ¿qué hacemos con el dímero D y demás? Un caso, un paciente con sospecha de un T, lo primero que tenemos que hacer, aparte de una analítica con dímero D, es una radiografía de tórax, un electrocardiograma y una radiografía, la analítica con biomarcadores enzimáticos, no solamente con el dímero D, y estaría bastante bien que hiciéramos un ecocardiograma en estos pacientes. A nivel de diagnóstico, con el dímero D normal en baja probabilidad, se descarta que haya un paciente con TEP. El dímero D elevado en un paciente con baja probabilidad nos está obligando a hacer una angiograma. Con una probabilidad clínica intermedia, si tenemos un dímero D negativo, en teoría también se descarta el TEP. A mí ahí me da un poco ya de más reparo, pero bueno, eso es lo que pone la clínica. Con un dímero D positivo, te recomiendan un angioTAC. ¿Cuál es la diferencia con el caso de baja probabilidad? Que con una probabilidad clínica intermedia, si el angioTAC te sale normal, te recomiendan hacer ecodoppler o gammografía. El ecodoppler, ¿por qué? Porque si tú tienes un paciente con una probabilidad clínica intermedia de TEP en el que no sabes claramente si tiene una trombosis venosa profunda, entiendo que el ecodoppler es porque si el angioTAC me sale negativo, por lo menos buscas si el paciente tiene una trombosis venosa profunda. Eso es lo que pone. A mí eso me ha quedado un poco así. Cuando la probabilidad clínica elevada no hace falta ni dímero D, lo mismo de antes, ni lo calculamos. Probabilidad clínica elevada, angioTAC directamente. ¿Vale? Con respecto a las otras pruebas, la radiografía de tórax no suele ser diagnóstica, en un 20% de los casos es normal. El electrocardiograma no tiene muchos signos específicos, pero puede aparecer la sobrecarga del ventrículo derecho, con la T negativa de 1 a 4 mg, porque tuvimos una paciente a la que le hemos dado vueltas con eso. Te puede aparecer lo específico, esto más o menos específico, que es el S1, el Q3 y el T3, que aparece solo en un 15 o un 20% de los casos. La arritmia más frecuente, bueno, arritmia, lo que podemos ver frecuentemente es una taquicardia sinusal. Y a partir de ahí, pues bueno, intentar la ecocardiografía. ¿Por qué? Porque la ecocardiografía nos va a servir mucho para valorar a los pacientes según el riesgo de TEP. Entonces, un TEP de bajo riesgo, ¿qué es? Un TEP de bajo riesgo es un paciente que está... ¿Y la arteriografía pulmonar? Ahí no la ponen, Ya la no, ponen al final ya de no todo, sé. como que en casos muy seleccionados, en los que no se ha visto nada que se pueda Sí, realizar. la arteriografía Pero no te la incluye como pulmonar siempre ha sido básica la en el prueba programa. por estándar, ¿no? Pero ahora ya no se hace como Ya no se hace J sistemáticamente. caballo rayo. Si tú tienes el angioTAC, te lo dice. Y cuando te sale que el angioTAC es negativo, te pone ecodoppler o gammografía o resonancia, pero no te pone la arteriografía.
Lo que ponías es que en bajo riesgo se utiliza el angiotac en fase En fase venosa, que una vez que lo haces en fase arterial, si ves que no hay nada, lo hagas en fase venosa. Bueno, los pacientes que tienen un test con bajo riesgo, ¿cuáles son? Los pacientes que están hemodinámicamente estables, que no tienen factores de riesgo conocidos y, habiendo hecho el ecocardiograma, podemos ver que no tienen disfunción ventricular derecha y que los marcadores miocárdicos te han salido negativos. Este paciente, que en principio está estable y está bien, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que anticoagular con heparina a dosis terapéutica, pero desde el primer día tenemos que iniciar la anticoagulación oral, si las condiciones del paciente lo permiten. Con un test de riesgo medio, son pacientes que hemodinámicamente están estables, pero en el ecocardiograma ya se ve una disfunción del ventrículo derecho y o afectación miocárdica, la elevación de troponina. La elevación de troponina no es diagnóstica de test, pero sí es pronóstica. Un paciente con un test que tiene elevación de biomarcadores quiere decir que tiene una afectación que ha afectado la contractilidad cardíaca y que te está alterando probablemente por una disfunción del ventrículo. En cuanto a la trombolisis en los de riesgo medio, antes no se hacía y ahora parece ser que en pacientes seleccionados que no tienen riesgo de sangrado podría estar indicada la trombolisis. ¿El ProBNP dónde se pide? ¿Se puede pedir desde Nosotros no lo tenemos, creo yo. No. Yo creo que tenemos nada más que... Pero aunque hables con laboratorio. Ahora mismo no lo tenemos. Lo peor que nos puede pasar con un test, que sea un test Una masivo. cosilla, explicarnos lo del angiotac en fase venosa. En la probabilidad de test baja. Si es que eso nos pasó a mí hace unos días con una paciente con 800. El test de alto riesgo, el test masivo. El test masivo se supone que tiene una obstrucción del mayor del 50% de la perfusión pulmonar. Entonces, un paciente que se pone de repente en situación de shock cardiogénico, está hipotenso, una presión sistólica por debajo de 90 o que desciende 40 milímetros de mercurio durante al menos 15 minutos. Este paciente tiene una tasa de mortalidad de un 30% aproximado. Entonces, en este paciente, heparina de bajo peso molecular, no. Se pone heparina no fraccionada intravenoso. Cuando nosotros tenemos una sospecha clínica alta, de que no va a empezar a ponerle a la gente heparina así por así, pero cuando tú tienes una sospecha clínica alta de que un paciente está inestable porque la causa puede ser un TEP, tienes que poner heparina intravenosa, se pone un bolo inicial o de 80 unidades por kilo o 5.000 unidades. Y luego tienes que seguir con una infusión continua. En algunas guías te pones 18 unidades por kilo y hora y lo tienes que ajustar en base al TPTA para mantenerlo en 1,5, 2,5. En otras revisiones lo que yo he visto es... ¿Eso está basado en la evidencia? Sí. En otras revisiones lo que yo he visto es un ritmo de aproximadamente entre 1.000 y 1.300 para no tener que estar mirando según el TPTA si le subo, si le bajo y demás. Eso y hacer trombolisis cuando tienes confirmado el diagnóstico en teoría se puede hacer con uroquinasa, estreptoquinasa o el RTPA. Lo que te recomiendan es RTPA, porque aparte es el que tiene menos problemas cuando has empezado a utilizar heparina. Eso nosotros no lo vamos a poner. O sea, en todo caso pondríamos la heparina no fraccionada. En teoría, con un test masivo, la heparina no fraccionada no la debes poner. Ah, No. Ay, perdón, pensaba que me habías dicho bajo peso molecular. La heparina no fraccionada sí. Eso. Tú empiezas a poner heparina no, y ya la trombolisis te la puedes plantear o no. El problema que tengo con este paciente, por lo menos, yo cuando me he imaginado con este paciente, lo que me ha vuelto loca es que tienes un problema que el paciente está hipotenso, pero no le puedes poner líquido a sangre. ¿Por qué? Porque tú tienes un paciente que está hipotenso porque lo que han aumentado son las resistencias vasculares pulmonares. Tiene una hipertensión pulmonar, esa hipertensión pulmonar se está transmitiendo al ventrículo derecho y eso es lo que ha dilatado el ventrículo derecho. Entonces ese paciente, dependiendo de la presión venosa central que tenga, le puedes poner o no poner líquido. Lo que yo he visto, con lo que pone es que una infusión de 500 puede ser segura, pero pasarte de eso puedes empeorar al paciente en vez de mejorarlo. Como te pongas a poner hipotenso, líquido, puedes empeorar al paciente. Entonces lo que recomiendan es presión venosa central por debajo de 12, te da margen a poder poner líquido. Pero eso pasa en todos los shocks cardiogénicos. O sea, Claro, pero yo que me he mirado ahora estupendamente líquido. Sí, es que... Que hay Yo que siempre Eso es como el siempre he shock pensado. cardiogénico en un infarto. Claro, yo siempre he Ahora eso pensado, pasa. infarto ventrículo derecho, Claro, líquido, ahí lo y que tienes que pensaba que hacer a es echar la utilizar casilla. droga No, y el shock pasiva. cardiogénico que tú te pasas De líquido la empeora. Pues no, por eso, pues para mí eso es un descubrimiento.
Entonces, presión venosa central por encima de 15, que no se nos ocurra poner líquido, porque lo que vamos a... A ver, que no se me ocurre, no. Con cuidadito, con Y cuidadito. después le pongo la droga. Luego, la droga, en cuanto al té, la droga que pone como más recomendada es la norepinefrina. Norepinefrina, de entrada como vasoconstrictor, y la dobutamina como inotrópico positivo. La epinefrina pone que combina los dos efectos y, lo que os comentaba antes, como no he encontrado nada de hace 3 días, empiezan a poner en algunas que el levosimendan a nivel experimental se está viendo que puede tener una buena respuesta, pero a lo mejor si sacan una guía dentro de un año te dicen que el levosimendan es de elección. Ahora mismo lo que pone es que a nivel experimental puede tener buena respuesta. Luego me hace mucha gracia porque la mayoría tampoco se mojan exactamente de decir esto, aquello, y pone que según la pericia del médico, o según lo que el médico que empieza a probar y que vaya poniendo la que funcione para adelante. O sea, el tratamiento del test no hay un consenso de lo que se tiene que hacer. Y luego, con el tema de la hiposemia, son pacientes que tienen un compromiso del intercambio gaseoso, están hiposémicos, eso les produce un trabajo respiratorio y eso hace que les baje el carbónico, están hipocárnicos, entonces puede estar indicado con mucha frecuencia ventilarlo mecánicamente. Otra cosa que te dicen, cuidado con la ventilación mecánica. Si tú haces una ventilación mecánica y empiezas a meter mucha presión, le va a disminuir el retorno venoso y eso también puede empeorar el cuadro, con lo cual yo me he mirado que a los que entendéis, Que no va a volar. un tip de 5 centímetros de agua y unos tindal bajos. Es que no sé ni exactamente cómo va el tema del respirador, pero eso es lo que pone, cuidadito con la ventilación. Cada vez de todas maneras, según patología, cada vez más bajo. Por eso, que ponen que cuidadito con la ventilación que lo puede Realmente al final se hace lo mismo que con un shock. Claro, quiere decir que tú le pones para subir la tensión en la noradrenalina, Nora, una ampolla de 750 y empieza con la bomba a subir tensiones y el levosimendan o la dobuta, una de los dos. Le están poniendo mucho levosimendan ahora. Y otra cosa que nos pasó con la paciente del otro día, lo que ponen es que recomiendan en este tipo de pacientes el etomidato, si lo vas a intubar, frente al midazolam o el propofol, porque no te va, te lo va a poner ahí hipotenso, que lo mismo el otro día, porque actúa sobre las catecolaminas y entonces te disminuye la resistencia, entonces etomidato. Paciente cardiogénico, etomidato, para sedarlo. Y en fin, la trombolisis, lo que hablamos, una vez confirmado el diagnóstico, y la embolectomía está indicada en los pacientes con la trombolisis no ha funcionado o que está contraindicada la trombolisis. Os pongo aquí porque es que esto, ¿sabéis? Es lo que os digo. Si lo queréis mirar en bibliografía, las contraindicaciones del tratamiento trombolítico, la RTPA se pueden poner o 100 miligramos en 2 horas o se pueden poner de inicio 10 miligramos y luego 90 miligramos en 2 horas. Luego he dejado las dosis de los fármacos vasoactivos. Y ya para terminar, lo único que os he puesto, que es más que nada para que lo tengamos, porque es lo mismo, es que nadie se va a acordar de esto todos los días continuamente. Entonces, para que lo tengáis, es cuando ingresamos a un paciente en planta, en las guías lo que pone es que se ha visto que hay muy poca gente que haga correctamente la profilaxis de la trombosis venosa profunda. Ingresamos a la gente y muchas veces los dejamos sin heparina. Entonces, que tengamos en cuenta que con determinados diagnósticos está indicado ponerle a los pacientes una heparina profiláctica y en los casos en los que esté contraindicado, poner las medias elásticas de compresión gradual. ¿Vale? Y ya está, eso ha sido todo. Muy bien.